Te damos acceso a todos los cursos de la web por un único pago de 15 euros. Y este pago no es mensual, solo se realiza una única vez. Sí, no hay trucos. Yo estoy casado o casada. Comenzamos con el sujeto de la oración I, yo, el cual en inglés siempre debe escribirse en mayúscula. Seguido del verbo to be, conjugado en la primera persona del singular, am, que significa estoy en español. Finalmente, añadimos el adjetivo married, que proviene del verbo to marry. Como a la letra I le antecede una consonante R, sustituimos la Y por I latina y añadimos la terminación ed para formar el adjetivo married, que significa casado, casada en español. I am married. Tú estás loco o loca. Iniciamos la oración con el sujeto you, tú, seguido del verbo to be, conjugado en la segunda persona del singular, are, que significa estás en español. Luego añadimos el adjetivo crazy, que significa loco o loca. Recordemos que en inglés el adjetivo no contiene información de género ni número. Por lo tanto, debemos identificarlo por el contexto. You are crazy. Él es mi profesor. Comenzamos con el sujeto he, que significa él, seguido del verbo to be, conjugado en la tercera persona del singular, is, que significa es en español. Añadimos el adjetivo posesivo my, mi, el cual siempre se utilizará delante de un sustantivo, como es el caso de teacher. Profesor o profesora. He is my teacher. Ella está cansada. Iniciamos la oración con el sujeto she, que es ella, seguido del verbo to be conjugado en la tercera persona del singular. En inglés se escribe is, que significa está en español. Finalmente añadimos el adjetivo tired, cansado o cansada. Recordemos que en inglés el adjetivo no contiene información de género o número, por tanto debemos identificarlo por el contexto. She is tired. Mira ese perro, es hermoso. Comenzamos la oración con el verbo look en su forma simple, mira, cuyo sujeto sobreentendido, tú, se omite para formar una oración en modo imperativo, el cual se emplea para dar órdenes, indicaciones o solicitar algo con cortesía. Añadimos la preposición at, que forma parte del verbo look y significa hacia dónde quieres que mire. Seguidamente, colocamos el pronombre demostrativo that en singular, ese, pues el sustantivo al que se refiere, dog, que es perro en español, se encuentra también en singular. Luego, agregamos el pronombre personal neutro it, el cual empleamos para referirnos a objetos y animales. En este caso, está sustituyendo al sustantivo dog, que como dijimos, es perro. Seguimos con el verbo to be conjugado en la tercera persona del singular, es decir, is, que significa es en español, seguido del adjetivo beautiful, que quiere decir hermoso, hermosa, bonito o bonita. Look at that dog, it is beautiful. Nosotros, nosotras estamos preparados o preparadas. Comenzamos con el sujeto we, nosotros o nosotras, seguido del verbo to be conjugado en la primera persona del plural, are, que significa estamos. Finalmente añadimos el adjetivo ready, que significa preparados o preparadas. Recordemos que en inglés el adjetivo no contiene información de género ni número, por tanto debemos identificarlo por el contexto. We are ready. Vosotros, vosotras sois amigos, amigas. Iniciamos con el sujeto you, vosotros o vosotras, seguido del verbo to be conjugado en la primera persona del plural, are, que significa sois en español.
seguido del sustantivo friend, en plural, por lo que añadimos una S al final de la palabra para formar el plural, que significa amigos o amigas en español. You are friends. Te damos acceso a todos los cursos de la web por un único pago de 15 euros. Y este pago no es mensual, solo se realiza una única vez. Sí, no hay trucos. Ellos o ellas son felices. Comenzamos la oración con el sujeto they. Ellos o ellas, seguido del verbo to be, conjugado en la tercera persona del plural, are, que significa son en español, seguido del adjetivo happy, felices. Recordemos que en inglés el adjetivo no contiene información de género ni número, por lo tanto, debemos identificarlo por el contexto. Además, en inglés nunca se puede poner en plural el adjetivo. They are happy. Yo estoy casado o casada. Comenzaremos con el sujeto de la oración I, yo, el cual en inglés siempre debe escribirse en mayúscula, seguido del verbo to be, conjugado en la primera persona del singular y en su forma contraída, apóstrofe M, que significa estoy en español. Finalmente añadimos el adjetivo married, que proviene del verbo to marry. Como a la letra I le antecede una consonante R, sustituimos la Y por I latina y añadimos la terminación ed para formar el adjetivo married, que significa casado o casada en español. I'm married. Tú estás loco o loca. Iniciamos la oración con el sujeto you, tú, seguido del verbo to be, conjugado en la segunda persona del singular y en su forma contraída, apóstrofe re, que significa estás en español. Luego añadimos el adjetivo crazy, que significa loco o loca. Recordemos que, en inglés, el adjetivo no contiene información de género. Por lo tanto, debemos identificarlo por el contexto. You're crazy. Él es mi profesor. Comenzamos con el sujeto he, él, seguido del verbo to be, conjugado en la tercera persona del singular y en su forma contraída, apóstrofe s, que significa es en español. Añadimos el adjetivo posesivo my, mi, el cual siempre se utilizará delante de un sustantivo, como es el caso de teacher, profesor o profesora. He's my teacher. Ella está cansada. Iniciamos la oración con el sujeto she, ella, seguido del verbo to be, conjugado en la tercera persona del singular y en su forma contraída, apóstrofe s, que significa está en español. Finalmente añadimos el adjetivo tired, cansada. Recordemos que, en inglés, el adjetivo no contiene información de género. Por lo tanto, debemos identificarlo por el contexto. She's tired. Mira ese perro, es hermoso. Comenzamos la oración con el verbo look en su forma simple, mira, cuyo sujeto entendido tú se omite para formar una oración en modo imperativo, el cual se emplea para dar órdenes, indicaciones o solicitar algo con cortesía. Añadimos la preposición at, que forma parte del verbo look y significa hacia dónde debe mirar. Seguidamente, colocamos el pronombre demostrativo that en singular, ese, pues el sustantivo al que se refiere, dog, es decir, perro en español, se encuentra también en singular. Luego, agregamos el pronombre personal neutro it, el cual empleamos para referirnos a objetos, cosas o animales. En este caso, está sustituyendo al sustantivo dog, perro. Seguidamente, incorporamos el verbo to be, conjugado en la tercera persona del singular y en su forma contraída,
''s'', que significa es en español, seguido del adjetivo beautiful, que quiere decir hermoso. Look at that dog, it's beautiful. Te damos acceso a todos los cursos de la web por un único pago de 15 €. Y este pago no es mensual, solo se realiza una única vez. Sí, no hay trucos. Nosotros, nosotras estamos preparados, preparadas. Comenzamos con el sujeto we, nosotros o nosotras, seguido del verbo to be, conjugado en la primera persona del plural y en su forma contraída ''re'', que significa estamos. Finalmente, añadimos el adjetivo ready, preparados o preparadas. Recordemos que en inglés el adjetivo no contiene información de género ni número. Por lo tanto, debemos identificarlo por el contexto, ya que el adjetivo no varía para indicar el plural, singular, masculino o femenino. We're ready. Vosotros, vosotras, sois amigos, amigas. Iniciamos con el sujeto you, vosotros o vosotras, seguido del verbo to be, conjugado en la primera persona del plural y en su forma contraída ''re'', que significa sois en español, seguido del sustantivo friend en plural, por lo que añadimos una S al final, amigos o amigas. Your friends. Ellos o ellas son felices. Comenzamos la oración con el sujeto they, ellos o ellas, seguido del verbo to be, conjugado en la tercera persona del plural y en su forma contraída ''re'', que significa son en español, seguido del adjetivo happy. Felices. Recordemos que en inglés el adjetivo no contiene información de género ni número, por lo tanto, debemos identificarlo por el contexto y no por la forma que tenga el adjetivo, ya que es invariable. They're happy. Uso del presente simple. El presente simple se utiliza para expresar hábitos y rutinas, hechos generales, acciones o situaciones repetidas, emociones y deseos permanentes. Ejemplo: yo fumo, hábito. Yo trabajo en España, hecho permanente. Madrid es una ciudad grande, hecho general. Para dar instrucciones o indicaciones. Ejemplo: sube las escaleras y gira a la derecha para seguir todo recto. Para hablar de eventos programados que suceden habitualmente, tanto presentes como futuros. Ejemplo: el autobús llega a las 8. Para referirse al futuro, detrás de algunas conjunciones, después, antes, cuando, hasta, tan pronto. Ejemplo: jugará contigo cuando termines los deberes. Hay que saber que el presente simple no se utiliza para hablar de lo que está ocurriendo en este momento, ya que en ese caso se utiliza el presente continuo. Uso del presente simple. Formación del presente simple. Tanto los verbos regulares como los irregulares se utilizan en su forma infinitiva sin el tú. En la tercera persona del singular, él, ella y eso, al verbo se le añade una S, excepto si ya termina en S. Para las formas negativas e interrogativas se emplea el auxiliar do, das, este último para la tercera persona del singular, más el infinitivo del verbo. En la tercera persona del singular, él, ella y eso, si el verbo termina en Y, se cambia la Y por IES, excepto cuando una vocal precede a la Y. Hay que añadir ES a los verbos que terminan en SS, X, SH, CH.
En el caso del verbo to be, para formar la negativa e interrogativa no hacemos uso del auxiliar do, das, como sucede con el resto de los verbos. La negativa del verbo to be se forma añadiendo not al verbo to be conjugado. La interrogativa del verbo to be se forma invirtiendo el orden del verbo to be conjugado y el sujeto. Te damos acceso a todos los cursos de la web por un único pago de 15 euros. Y este pago no es mensual, solo se realiza una única vez. Sí, no hay trucos. Vocabulario. Hay que recordar que los adjetivos en inglés no varían según el género o número del sustantivo al que acompañan. Casado. Married. 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 Loco. Crazy. 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 Me. My. 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 Profesor. Teacher. 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 Cansado. Tired. 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 Mirar. Look at. Look at. Look at. Ese. That. 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 Perro. Dog. 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 Hermoso. Beautiful. 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 Amigos. Friends. 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 Feliz. Happy. 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 Preparado, listo. Ready. 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 Resumen. Summary. Casado. Married. Loco. Crazy. Me. My. Profesor. Teacher. Cansado. Tired. Mirar. Look at. Ese. That. Perro. Dog. Hermoso. Beautiful. Amigos. Friends. Feliz. Happy. Preparado, listo. Ready. Yo no estoy casado o casada. Comenzamos con el sujeto de la oración I. Yo, el cual en inglés siempre debe escribirse en mayúscula. Para expresar la forma negativa del verbo to be, a diferencia del español, donde se coloca primero la negación y después el verbo, en inglés lo hacemos al revés. Añadimos primero el verbo to be, conjugado en la primera persona del singular, am, que significa estoy, y seguido la negación not, que es no en español. Finalmente añadimos el adjetivo married, que proviene del verbo to marry. Como a la letra Y le antecede una consonante R, sustituimos la Y por I latina y añadimos la terminación ed para formar el adjetivo married, que significa casado o casada en español. I am not married. Tú no estás loco, loca. Iniciamos la oración con el sujeto you,
que es tú, seguido del verbo to be, conjugado en la segunda persona del singular, are, que significa estás en español. Para expresar la forma negativa del verbo to be, le añadimos detrás la negación not, no en español. Luego agregamos el adjetivo crazy, que significa loco o loca. Recordemos que en inglés el adjetivo no contiene información de género. Por lo tanto, debemos identificarlo por el contexto, ya que es invariable. You are not crazy. Te damos acceso a todos los cursos de la web por un único pago de 15 €. Y este pago no es mensual, solo se realiza una única vez. Sí, no hay trucos. Él no es mi profesor. Comenzamos con el sujeto he, él, seguido del verbo to be, conjugado en la tercera persona del singular, is, que significa es en español. Para expresar la forma negativa del verbo to be, le añadimos detrás la negación not, no en español. Seguidamente, agregamos el adjetivo posesivo my, mi, el cual siempre se utilizará delante de un sustantivo, como es el caso de teacher, profesor, profesora. He is not my teacher. Ella no está cansada. Iniciamos la oración con el sujeto she, ella, seguido del verbo to be, conjugado en la tercera persona del singular, is, que significa está en español. Para expresar la forma negativa del verbo to be, le añadimos detrás la negación not, no en español. Finalmente, agregamos el adjetivo tired, cansada. Recordemos que en inglés el adjetivo no contiene información de género, por lo tanto, debemos identificarlo por el contexto. She is not tired. Mira ese perro, ¿no es hermoso? Comenzamos la oración con el verbo look en su forma simple. Mira, cuyo sujeto entendido tú se omite para formar una oración en modo imperativo, el cual se emplea en inglés para dar órdenes, indicaciones o solicitar algo con cortesía. Añadimos la preposición at, que forma parte del verbo look y significa hacia dónde se debe mirar. Seguidamente, colocamos el pronombre demostrativo that en singular, ese, pues el sustantivo al que se refiere, dog, es decir, perro en español, se encuentra también en singular. Luego, agregamos el pronombre personal neutro it, el cual empleamos para referirnos a objetos, cosas y animales. En este caso, está sustituyendo al sustantivo dog, perro. Seguimos con el verbo to be, conjugado en la tercera persona del singular, is, es en español. Para expresar la forma negativa del verbo to be, le añadimos detrás la negación not, no en español. Finalmente, agregamos el adjetivo beautiful, que quiere decir hermoso, hermosa, bonito o bonita. Look at that dog, it is not beautiful. Nosotros, nosotras, no estamos preparados, preparadas. Comenzamos con el sujeto we, nosotros o nosotras, seguido del verbo to be, conjugado en la primera persona del plural, are, que significa estamos. Para expresar la forma negativa del verbo to be, le añadimos detrás la negación not, no en español. Finalmente, agregamos el adjetivo ready, que significa preparados o preparadas. Recordemos que en inglés el adjetivo no contiene información de género ni número. Por lo tanto, debemos identificarlo por el contexto. We are not ready.
te damos acceso a todos los cursos de la web por un único pago de 15 euros. Y este pago no es mensual, solo se realiza una única vez. Sí, no hay trucos. Vosotros, vosotras no sois amigos, amigas. Iniciamos con el sujeto you, vosotros, vosotras, seguido del verbo to be, conjugado en la primera persona del plural, are, que significa sois en español. Para expresar la forma negativa del verbo to be, le añadimos detrás la negación not, no en español. Seguidamente, agregamos el sustantivo friend en plural, por lo que añadimos una S al final, que significa amigos o amigas en español. You are not friends. Ellos o ellas no son felices. Comenzamos la oración con el sujeto they. Ellos o ellas, seguido del verbo to be, conjugado en la tercera persona del plural, are, que significa son en español. Para expresar la forma negativa del verbo to be, le añadimos detrás la negación not, no en español, seguido del adjetivo happy, es decir, felices. Recordemos que en inglés el adjetivo no contiene información de género ni número, por tanto, debemos identificarlo por el contexto y no por la forma que adopte, ya que es invariable. They are not happy. Pronombres personales. Los pronombres personales se usan para referirse a las personas, animales y objetos, y son yo, I, tú, usted, you, él, he, ella, she, ello, eso, animal, cosa o lugar. It, nosotros, nosotras. We, vosotros, vosotras, ustedes. You, ellos, ellas. They. El pronombre I, que significa yo, siempre se escribe con mayúscula y se refiere tanto a masculino como femenino. El pronombre it, que se usa en la tercera persona del singular, se utiliza para objetos y para los animales. En inglés no hay diferencia entre tú, usted, ustedes y vosotros, ya que se usa el mismo pronombre personal you. Y los pronombres we, you, they se refieren tanto al masculino como al femenino. Resumen. Summary. Yo. I. Tú, usted. You. Él. He. Ella. She. Ello, eso, animal, cosa o lugar. It. Nosotros, nosotras. We. Vosotros, vosotras, ustedes. You. Ellos, ellas. They. Yo no estoy casado o casada. Comenzamos con el sujeto de la oración I, yo, el cual en inglés siempre debe escribirse en mayúscula, seguido del verbo to be, conjugado en la primera persona del singular y en su forma contraída, apóstrofe M, que significa estoy en español.
Para expresar la forma negativa del verbo to be, le añadimos detrás la negación not, no en español. El verbo to be en la primera persona del singular en su forma negativa, I'm not, no estoy, no tiene contracción. Es la única forma del verbo to be que no se puede contraer. Finalmente, añadimos el adjetivo married, que proviene del verbo to marry. Como a la letra Y le antecede una consonante R, sustituimos la Y por I latina y añadimos la terminación ed para formar el adjetivo married, que significa casado o casada en español. I'm not married. Te damos acceso a todos los cursos de la web por un único pago de 15 €. Y este pago no es mensual, solo se realiza una única vez. Sí, no hay trucos. Tú no estás loco o loca. Iniciamos la oración con el sujeto you, tú, seguido del verbo to be, conjugado en la segunda persona del singular y en su forma contraída, apóstrofe re, que significa estás en español. Para expresar la forma negativa del verbo to be, le añadimos detrás la negación not, no en español. Si queremos usarlo en contracción, colocamos aren't, no estás. Luego añadimos el adjetivo crazy, que significa loco o loca. Recordemos que en inglés el adjetivo no contiene información de género, por lo tanto debemos identificarlo por el contexto y no por la forma que adopte. You're not crazy. You aren't crazy. Él no es mi profesor. Comenzamos con el sujeto he, él, seguido del verbo to be, conjugado en la tercera persona del singular, y si queremos ponerlo en su forma contraída, apóstrofe s, que significa es en español. Para expresar la forma negativa del verbo to be, le añadimos detrás la negación not, no en español. Si queremos usarlo en contracción, colocamos isn't, no es. Añadimos el adjetivo posesivo my, mi, el cual siempre se utilizará delante de un sustantivo, como es el caso de teacher, profesor o profesora. He's not my teacher. He isn't my teacher. Ella no está cansada. Iniciamos la oración con el sujeto she, ella, seguido del verbo to be, conjugado en la tercera persona del singular, y si queremos ponerlo en su forma contraída, añadimos apóstrofe s, que significa está en español. Para expresar la forma negativa del verbo to be, le añadimos detrás la negación not, no en español. Si queremos usar el verbo más la negación en contracción, colocamos isn't, que significa no está. Finalmente, añadimos el adjetivo tired, cansada. Recordemos que en inglés el adjetivo no contiene información de género, por lo tanto, debemos identificarlo por el contexto. She's not tired, she isn't tired. Mira ese perro, ¿no es hermoso? Comenzamos la oración con el verbo look en su forma simple, mira, cuyo sujeto entendido, tú, se omite para formar una oración en modo imperativo, el cual se emplea para dar órdenes, indicaciones o solicitar algo con cortesía. Añadimos la preposición at, que forma parte del verbo look y significa hacia dónde debe mirar. Seguidamente, colocamos el pronombre demostrativo that en singular, ese, pues el sustantivo al que se refiere, dog, es decir, perro en español, se encuentra también en singular. Luego, agregamos el pronombre personal neutro it,
el cual empleamos para referirnos a objetos y animales. En este caso, está sustituyendo al sustantivo dog, perro. Seguimos con el verbo to be, conjugado en la tercera persona del singular, y si queremos ponerlo en su forma contraída, ponemos '(s). Es en español. Para expresar la forma negativa del verbo to be, le añadimos detrás la negación not, no en español. Si queremos usarlo en contracción, colocamos isn't, es decir, no es. Finalmente, agregamos el adjetivo beautiful, que quiere decir hermoso, hermosa, bonito o bonita. Look at that dog. It's not beautiful. It isn't beautiful. Te damos acceso a todos los cursos de la web por un único pago de 15 euros. Y este pago no es mensual, solo se realiza una única vez. Sí, no hay trucos. Nosotros, nosotras no estamos preparados o preparadas. Comenzamos con el sujeto we, nosotros o nosotras, seguido del verbo to be, conjugado en la primera persona del plural y en su forma contraída '(re), que significa estamos. Para expresar la forma negativa del verbo to be, le añadimos detrás la negación not, no en español. Si queremos usarlo en contracción, colocamos aren't, no estamos en español. Finalmente, añadimos el adjetivo ready, que significa preparados o preparadas. Recordemos que en inglés el adjetivo no contiene información de género ni número, por lo tanto, debemos identificarlo por el contexto. We're not ready, we aren't ready. Vosotros, vosotras no sois amigos o amigas. Iniciamos con el sujeto you, vosotros o vosotras, seguido del verbo to be, conjugado en la primera persona del plural y en su forma contraída se escribe '(re), que significa sois en español. Para expresar la forma negativa del verbo to be, le añadimos detrás la negación not, no en español. Si queremos usarlo en contracción, colocamos aren't, no sois. Posteriormente, incorporamos el sustantivo friend en plural, por lo que añadimos una S al final, que significa amigos o amigas en español. You're not friends, you aren't friends. Ellos o ellas no son felices. Comenzamos la oración con el sujeto they, ellos o ellas, seguido del verbo to be, conjugado en la tercera persona del plural, y si queremos ponerlo en su forma contraída, '(re), que significa son en español. Para expresar la forma negativa del verbo to be, le añadimos detrás la negación not, no en español. Si queremos usarlo en contracción, colocamos aren't, que significa no son. Luego añadimos el adjetivo happy, felices. Recordemos que, en inglés, el adjetivo no contiene información de género ni número, por lo tanto, debemos identificarlo por el contexto. They're not happy, they aren't happy. Te damos acceso a todos los cursos de la web por un único pago de 15 euros. Y este pago no es mensual, solo se realiza una única vez. Sí, no hay trucos. Presente simple del verbo to be en forma afirmativa. Uno de los verbos más importantes en inglés es el verbo to be, que significa ser o estar, y su forma afirmativa es: yo soy, yo estoy. I am, I am, I am. Tú eres, tú estás. You are, you are, you are.
Él es. Él está. He is. He is. He is. Ella es. Ella está. She is. She is. She is. Eso es. Eso está. It is. It is. It is. Nosotros, nosotras somos o estamos. We are. We are. We are. Vosotros, vosotras sois o estáis. You are. You are. You are. Ellos o ellas son o están. They are. They are. They are. Resumen. Summary. Yo soy. Yo estoy. I am. Tú eres. Tú estás. You are. Él es. Él está. He is. Ella es. Ella está. She is. Eso es. Eso está. It is. Nosotros, nosotras somos o estamos. We are. Vosotros, vosotras sois o estáis. You are. Ellos o ellas son o están. They are. ¿Soy un o una estudiante? Para formar preguntas en el presente simple con el verbo to be, invertimos el orden y colocamos primero el verbo conjugado en la primera persona del singular, am, soy, seguido del pronombre I, es decir, yo. Añadimos el artículo indefinido a, que significa una o uno en este caso. Este artículo lo utilizamos para referirnos a algo que mencionamos por primera vez en la oración y precede a un sustantivo contable en singular, como es el caso de student, que significa estudiante en español. Cuando escribimos preguntas en inglés, a diferencia del español, añadimos un solo signo de interrogación al final. Las preguntas que se formulan con el verbo to be siempre tendrán una entonación ascendente al final. Am I a student? ¿Estás enfadado, enfadada? Para formar preguntas en el presente simple con el verbo to be, invertimos el orden y colocamos primero el verbo conjugado en la segunda persona del singular, are, que significa estás, seguido del pronombre you, tú. Finalmente, añadimos el adjetivo angry, que significa enfadado o enfadada. Recordemos que en inglés el adjetivo no contiene información de género, por lo tanto debemos deducirlo por el contexto y no por la forma que adopte. Are you angry? ¿Es tu hermano? Para formar preguntas en el presente simple con el verbo to be, invertimos el orden y colocamos primero el verbo conjugado en la tercera persona del singular, is, es, seguido del pronombre he, que significa él. Luego añadimos el adjetivo posesivo your, que significa tú, el cual precede siempre a un sustantivo contable en singular, como es el caso de brother. Hermano. ¿Is he your brother? ¿Ella está en Europa? Para formar preguntas en el presente simple con el verbo to be, invertimos el orden y colocamos primero el verbo conjugado en la tercera persona del singular, is, está, seguido del pronombre she, ella. Luego, añadimos la preposición de lugar in, que significa en. Finalmente, agregamos el sustantivo Europe, Europa. En inglés, los nombres de continentes
siempre se escriben en mayúscula. ¿Is she in Europe? Te damos acceso a todos los cursos de la web por un único pago de 15 euros. Y este pago no es mensual, solo se realiza una única vez. Sí, no hay trucos. ¿Es una buena película? Para formar preguntas en el presente simple con el verbo to be, invertimos el orden y colocamos primero el verbo conjugado en la tercera persona del singular is, que significa es, seguido del pronombre it, el cual sustituye a película. Por lo tanto, no es necesario escribir ahí película. El pronombre it lo utilizamos para referirnos a cosas, objetos o animales, así como a conceptos o nociones que son del género neutro en inglés. Luego, añadimos el artículo indefinido a, una, precedido del adjetivo good, buena, el cual, como todos los adjetivos en inglés, no contiene información de género o número, por lo tanto es invariable. El artículo indefinido a en inglés siempre precederá a un sustantivo contable en singular, como es el caso de movie, que significa película. Otra forma de escribir película en inglés sería film, en inglés británico, y ambas serían correctas. ¿Is it a good movie? ¿Estamos en Europa? Para formar preguntas en el presente simple con el verbo to be, invertimos el orden y colocamos primero el verbo conjugado en la primera persona del plural, are. Estamos, seguido del pronombre we, nosotros. Luego añadimos la preposición de lugar, in, que significa en, seguido del sustantivo Europe. Europa. En inglés, los nombres de continentes siempre se escriben en mayúscula. Are we in Europe? ¿Vosotros, vosotras estáis solteros, solteras? Para formar preguntas en el presente simple con el verbo to be, invertimos el orden y colocamos primero el verbo conjugado en la segunda persona del plural, are, estáis, seguido del pronombre you en plural, vosotros. En inglés, you en singular, es decir, tú, y you en plural, vosotros, se escriben y pronuncian de la misma manera. Debemos determinar a cuál de los dos se hace referencia por el contexto u otros elementos en la oración que nos aporten dicha información. Finalmente, añadimos el adjetivo single, que significa solteros, solteras. Recordemos que en inglés el adjetivo no contiene información de género o número. Por lo tanto, se debe determinar si es uno u otro en función del contexto, ya que es invariable. ¿Are you single? ¿Son ellos o ellas buenos o buenas? Para formar preguntas en el presente simple con el verbo to be, invertimos el orden y colocamos primero el verbo conjugado en la tercera persona del plural, are, son, seguido del pronombre sujeto, they, ellos. Luego añadimos el adjetivo good, que significa buenos o buenas. Recordemos que en inglés el adjetivo no contiene información de género o número. ¿Are they good? Presente simple del verbo to be en forma afirmativa contraída. En inglés el verbo to be, ser o estar, cuando se usa en la forma afirmativa, se contrae en el lenguaje informal, tanto en forma escrita como hablada. Yo soy, yo estoy. I'm. Tú eres, tú estás. You're. Él es, él está. His. Ella es, ella está. She's. Eso es,
Eso está. It's. Nosotros, nosotras somos o estamos. We are. Vosotros, vosotras sois o estáis. You're. Ellos, ellas son o están. They're. Resumen. Summary. Yo soy. Yo estoy. I'm. Tú eres. Tú estás. You're. Él es. Él está. He's. Ella es. Ella está. She's. Eso es. Eso está. It's. Nosotros, nosotras somos o estamos. We're. Vosotros, vosotras sois o estáis. You're. Ellos, ellas son o están. They're. Te damos acceso a todos los cursos de la web por un único pago de 15 euros. Y este pago no es mensual, solo se realiza una única vez. Sí, no hay trucos. ¿Yo soy atractivo, atractiva? Sí, tú eres atractivo, atractiva. Formamos preguntas en el presente simple con el verbo to be, al invertir el orden y colocar primero el verbo conjugado en la primera persona del singular. Am. Soy, seguido del pronombre sujeto I, que es yo, que siempre lo escribiremos en mayúscula. Luego añadimos el adjetivo attractive, es decir, atractivo o atractiva. Si la respuesta es afirmativa, contestamos con yes, que es sí. Después añadimos el sujeto, es decir, sobre qué o quién estamos haciendo la pregunta. En este caso, you, tú, seguido del verbo to be, conjugado en la segunda persona del singular, en su forma contraída, apóstrofe re, eres. Finalmente, colocamos el adjetivo attractive, es decir, atractivo o atractiva, el cual por lo general se omite en la respuesta. Am I attractive? Yes, you're attractive. ¿Ella es bonita? No, ella no es bonita. Formamos preguntas en el presente simple con el verbo to be al invertir el orden y colocar primero el verbo conjugado en la tercera persona del singular, is, es, seguido del pronombre she, es decir, ella. Luego añadimos el adjetivo pretty, bonita. Si la respuesta es negativa, contestamos con no, que como en español significa no. Añadimos el sujeto, es decir, sobre qué o quién estamos haciendo la pregunta, en este caso, she, que es ella, seguido del verbo to be, conjugado en la tercera persona del singular, en su forma contraída, apóstrofe s, que significa es. Luego colocamos el adverbio not, no, para formar la negación del verbo to be, que significa no es. Y finalmente el adjetivo pretty, es decir, bonita en español. Por lo general en la respuesta se omite el adjetivo. Is she pretty? No, she's not pretty. ¿Él es guapo? No, él no lo es. Formamos preguntas en el presente simple con el verbo to be al invertir el orden y colocar primero el verbo conjugado en la tercera persona del singular, is, que significa es, seguido del pronombre he, él. Luego añadimos el adjetivo good looking, que significa guapo. Si la respuesta es negativa, contestamos con no,
en inglés no se escribe igual que en español, después añadimos el sujeto, es decir, sobre qué o quién estamos haciendo la pregunta, en este caso, he, él, seguido del verbo to be conjugado en la tercera persona del singular en su forma contraída, apóstrofe s, es. Luego colocamos not, no, para formar la negación del verbo to be, que significa no lo es. ¿Is he good looking? No, he's not. Te damos acceso a todos los cursos de la web por un único pago de 15 euros. Y este pago no es mensual, solo se realiza una única vez. Sí, no hay trucos. ¿Ello, eso, es feo? Sí, eso, ello, es feo. Formamos preguntas en el presente simple con el verbo to be al invertir el orden y colocar primero el verbo conjugado en la tercera persona del singular, is, es, seguido del pronombre it, que se refiere a eso o ello, es decir, a un objeto o cosa. Luego añadimos el adjetivo ugly, que significa feo. Si la respuesta es afirmativa, contestamos con yes, sí. Después añadimos el sujeto, es decir, sobre qué o quién estamos haciendo la pregunta, en este caso, it, eso o ello, seguido del verbo to be, conjugado en la tercera persona del singular, en su forma contraída, apóstrofe s, es. Finalmente, agregamos el adjetivo ugly, que es feo. Por lo general, en la respuesta se omite el adjetivo ugly. ¿Is it ugly? Yes, it's ugly. ¿Ellos o ellas están delgados o delgadas? Sí, ellos o ellas están delgados o delgadas. Formamos preguntas en el presente simple con el verbo to be al invertir el orden y colocar primero el verbo conjugado en la tercera persona del plural, are, están, seguido del pronombre personal sujeto, they, que significa ellos o ellas. Luego añadimos el adjetivo thin, es decir, delgados o delgadas. Recordemos que el adjetivo no contiene información de género o número, que es invariable. Debemos deducirlo por el contexto. Si la respuesta es afirmativa, contestamos con yes, sí. Después añadimos el sujeto, es decir, sobre qué o quién estamos haciendo la pregunta, en este caso, they, ellos o ellas, seguido del verbo to be, conjugado en la tercera persona del plural, en su forma contraída, apóstrofe re, están. Finalmente, agregamos el adjetivo thin, delgados o delgadas. Por lo general, en la respuesta se omite el adjetivo. ¿Are they thin? Yes, they are thin. ¿Tú eres esbelto o esbelta? No, no lo soy. Formamos preguntas en el presente simple con el verbo to be al invertir el orden y colocar primero el verbo conjugado en la segunda persona del singular, are, que significa eres, seguido del pronombre en singular, you, tú. Luego añadimos el adjetivo slim, que quiere decir esbelto o esbelta. Recordemos que el adjetivo no contiene información de género o número, por lo que debemos deducirlo por el contexto. Si la respuesta es negativa, contestamos con no, que al igual que en español se escribe no. Después añadimos el sujeto, es decir, sobre qué o quién estamos haciendo la pregunta. En este caso, I, que es yo, seguido del verbo to be, conjugado en la primera persona del singular, en su forma contraída, apóstrofe m, soy, seguido de not, que es no, para formar la negación del verbo to be, es decir, no lo estoy o no lo soy. Are you slim? No, I'm not.
¿Nosotros, nosotras somos gordos, gordas? Sí, nosotros, nosotras somos gordos, gordas. Formamos preguntas en el presente simple con el verbo to be, al invertir el orden y colocar primero el verbo conjugado en la primera persona del plural, are, somos, seguido del pronombre we, nosotros o nosotras. Luego añadimos el adjetivo fat, que significa gordos o gordas. Recordemos que el adjetivo en inglés no contiene información de género o número y debemos deducirlo por el contexto. Si la respuesta es afirmativa, contestamos con yes, sí, añadimos el sujeto, es decir, sobre qué o quién estamos haciendo la pregunta, en este caso, we, nosotros o nosotras, seguido del verbo to be, conjugado en la primera persona del plural en su forma contraída '-re', somos. Finalmente, agregamos el adjetivo fat, que significa gordos o gordas. Por lo general, en la respuesta se omite el adjetivo. ¿Are we fat? Yes, we're fat. Te damos acceso a todos los cursos de la web por un único pago de 15 euros. Y este pago no es mensual, solo se realiza una única vez. Sí, no hay trucos. ¿Ellos, ellas son corpulentos, corpulentas? Sí, ellos, ellas son corpulentos, corpulentas. Formamos preguntas en el presente simple con el verbo to be al invertir el orden y colocar primero el verbo conjugado en la tercera persona del plural, are, son, seguido del pronombre they, ellos o ellas. Luego añadimos el adjetivo well-built, que significa corpulentos o corpulentas. Recordemos que el adjetivo en inglés no contiene información de género o número. Debemos deducirlo por el contexto. Si la respuesta es afirmativa, contestamos con yes, sí, añadimos el sujeto, es decir, sobre qué o quién estamos haciendo la pregunta, en este caso, they, ellos o ellas, seguido del verbo to be, conjugado en la tercera persona del plural en su forma contraída '-re', son. Finalmente, agregamos el adjetivo well-built, corpulentos, corpulentas. Por lo general, en la respuesta se omite el adjetivo. ¿Are they well-built? Yes, they're well-built. ¿Tú eres bajo, baja? Sí, yo soy bajo, baja. Formamos preguntas en el presente simple con el verbo to be al invertir el orden y colocar primero el verbo conjugado en la segunda persona del singular. Are, eres, seguido del pronombre en singular you, tú. Luego añadimos el adjetivo short, que significa bajo o baja. Recordemos que el adjetivo en inglés no contiene información de género o número. Debemos deducirlo por el contexto. Si la respuesta es afirmativa, contestamos con yes, sí, añadimos el sujeto, es decir, sobre qué o quién estamos haciendo la pregunta, en este caso, I, yo, seguido del verbo to be, conjugado en la primera persona del singular, en su forma contraída, ''m, soy. Finalmente, agregamos el adjetivo short, bajo o baja. Por lo general, en la respuesta se omite el adjetivo y se coloca el sujeto y verbo sin contraer. ¿Are you short? Yes, I'm short. ¿Eso, ello, es alto, alta? Sí, eso, ello, es alto, alta. Formamos preguntas en el presente simple con el verbo to be al invertir el orden y colocar primero el verbo conjugado en la tercera persona del singular, is, es, seguido del pronombre it, eso, ello, el cual empleamos para hablar de cosas u objetos, como por ejemplo un edificio o un árbol. Luego añadimos el adjetivo tall, que significa alto
o alta. Si la respuesta es afirmativa, contestamos con yes, sí, añadimos el sujeto, es decir, sobre qué o quién estamos haciendo la pregunta, en este caso, it, eso o ello, de forma genérica, seguido del verbo to be, conjugado en la tercera persona del singular, en su forma contraída, apóstrofe s, que significa es. Finalmente, agregamos el adjetivo tall, alto o alta. Por lo general, en la respuesta se omite el adjetivo. Is it tall? Yes, it's tall. Te damos acceso a todos los cursos de la web por un único pago de 15 €. Y este pago no es mensual, solo se realiza una única vez. Sí, no hay trucos. Presente simple del verbo to be en forma negativa. Para hacer una negación en el presente simple con el verbo to be, hay que usar la forma afirmativa y añadir la palabra not. Yo no soy. I am not. I am not. I am not. Tú no eres. Tú no estás. You are not. You are not. You are not. Él no es. Él no está. He is not. He is not. He is not. Ella no es. Ella no está. She is not. She is not. She is not. Eso no es. Eso no está. It is not. It is not. It is not. Nosotros, nosotras no somos o no estamos. We are not. We are not. We are not. Vosotros, vosotras no sois o no estáis. You are not. You are not. You are not. Ellos o ellas no son o no están. They are not. They are not. They are not. Resumen. Summary. Yo no soy. I am not. Tú no eres. Tú no estás. You are not. Él no es. Él no está. He is not. Ella no es. Ella no está. She is not. Eso no es. Eso no está. It is not. Nosotros, nosotras no somos o no estamos. We are not. Vosotros, vosotras no sois o no estáis. You are not. Ellos o ellas no son o no están. They are not. Yo tengo un perro. Iniciamos la oración con el sujeto I, yo, el cual siempre se escribe en mayúscula en inglés, seguido del verbo to have, conjugado en la primera persona del singular. Have, tengo. El verbo to have, tener, en el presente simple, se conjuga igual en todas las personas, excepto en la tercera persona del singular, es decir, he, she, it, que cambia a has. Luego, añadimos el artículo indefinido a, un, que utilizaremos delante de sustantivos contables en singular, como es el caso de dog, es decir, perro. I have a dog. Tú tienes una bicicleta. Comenzamos la oración con el sujeto you, tú, seguido del verbo to have, conjugado en la segunda persona del singular, have, es decir, tienes. Luego
añadimos el artículo indefinido a, una, el cual empleamos delante de sustantivos contables en singular, como bicycle, que significa bicicleta. You have a bicycle. Te damos acceso a todos los cursos de la web por un único pago de 15 €. Y este pago no es mensual, solo se realiza una única vez. Sí, no hay trucos. Él tiene clientes. Iniciamos la oración con el sujeto he, él, seguido del verbo to have, conjugado en la tercera persona del singular, has, que significa tiene. Finalmente, añadimos el sustantivo en plural, client. Por lo tanto, colocamos una S al final para formar la palabra en plural, clientes. He has clients. Ella tiene un coche. Iniciamos la oración con el sujeto she, ella, seguido del verbo to have, conjugado en la tercera persona del singular, has, tiene. Luego añadimos el artículo indefinido a, un, el cual empleamos delante de sustantivos contables en singular, como es el caso de car, que significa coche. She has a car. Mira ese perro, tiene pulgas. Comenzamos la oración con el verbo look en su forma imperativo. Mira, cuyo sujeto sobreentendido, tú, se omite para formar una oración en modo imperativo, el cual se emplea para dar órdenes, indicaciones o solicitar algo con cortesía. Seguidamente, añadimos la preposición at, que forma parte del verbo look e indica la dirección hacia la que se debe mirar. Seguidamente, colocamos el pronombre demostrativo that en singular, ese, pues el sustantivo al que se refiere, dog, es decir, perro, se encuentra también en singular y no está cercano a nosotros. Añadimos el pronombre it, eso o ello, el cual empleamos para referirnos a objetos, cosas o animales, como en este caso dog, que es perro. Posteriormente, colocamos el verbo to have, conjugado en la tercera persona del singular, por lo tanto, has, tiene, seguido del sustantivo en plural, flea, que es pulga, por lo que agregamos una S al final de flea, que significa en español pulgas. Look at that dog, it has fleas. Nosotros, nosotras, tenemos una casa. Iniciamos con el sujeto we, nosotros o nosotras, seguido del verbo to have, conjugado en la primera persona del plural, have. Tenemos. Luego añadimos el artículo indefinido a, una o uno, que emplearemos delante de sustantivos contables en singular, como house, es decir, casa. We have a house. Vosotros, vosotras, tenéis una reunión. Comenzamos con el pronombre en plural, you. Vosotros, vosotras. Seguido del verbo to have, conjugado en la segunda persona del plural, have. Tenéis. Luego añadimos el artículo indefinido a, una, que emplearemos delante de sustantivos contables en singular como meeting, que significa reunión, generalmente de trabajo. You have a meeting. Ellos, ellas, tienen un gato. Comenzamos con el sujeto they, ellos o ellas, seguido del verbo to have, conjugado en la tercera persona del plural, have, tienen. Luego añadimos el artículo indefinido a, un, que emplearemos solo delante de sustantivos contables en singular, como cat, que significa gato.
They have a cat. Te damos acceso a todos los cursos de la web por un único pago de 15 euros. Y este pago no es mensual, solo se realiza una única vez. Sí, no hay trucos. Presente simple del verbo to be en forma negativa contraída. También se suele contraer la forma negativa del verbo to be, tanto para el escrito como el hablado en el contexto informal. Se puede contraer de dos formas. La primera forma es contrayendo el pronombre y el verbo. Ejemplo, you are not. Y la segunda forma es contrayendo el verbo y el adverbio not. Ejemplo, you aren't. Yo no soy. Yo no estoy. I'm not. I'm not. I'm not. Tú no eres. Tú no estás. You're not. You're not. You're not. Él no es. Él no está. He's not. He's not. He's not. Ella no es. Ella no está. She's not. She's not. She's not. Eso no es. Eso no está. It's not. It's not. It's not. Nosotros, nosotras no somos o no estamos. We're not. We're not. We're not. Vosotros, vosotras no sois o no estáis. You're not. You're not. You're not. Ellos, ellas no son o no están. They're not. They're not. They're not. Resumen. Summary. Yo no soy. Yo no estoy. I'm not. Tú no eres. Tú no estás. You're not. Él no es. Él no está. He's not. Ella no es. Ella no está. She's not. Eso no es. Eso no está. It's not. Nosotros, nosotras no somos o no estamos. We are not. Vosotros, vosotras no sois o no estáis. You are not. Ellos, ellas no son o no están. They're not. Vocabulario. Estudiante. Student. 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 Enfadado. Angry. 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 Hermano. Brother. 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 En se utiliza para indicar que está en un lugar o dentro de algo. In. 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 Europa. Europe. 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 Un, uno, una. A. 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 Tú de posesión. Your. 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 Película. Movie. 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 Soltero. Single. 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 Bueno. Good. 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 Resumen. Summary. Estudiante.
student. Enfadado. Angry. Hermano. Brother. In. Europa. Europe. Uno, una. A. Tú de posesión. Your. Película. Movie. Soltero. Single. Bueno. Good. Yo no tengo un perro. Comenzamos la oración con el sujeto I, yo, el cual en inglés siempre se escribe en mayúscula. Para utilizar la negación del verbo to have en presente simple, empleamos el verbo do como auxiliar, seguido del adverbio not, que es no, para formar la negación del verbo to have, el cual siempre estará en su forma simple, es decir, sin to y significa en español no tengo al tener el not delante. Posteriormente agregamos el artículo indefinido a, un, que emplearemos delante de sustantivos contables en singular, como dog, perro. I do not have a dog. Tú no tienes una bicicleta. Comenzamos la oración con el sujeto you, tú, seguido del verbo auxiliar do. Luego agregamos el adverbio not, no, para formar la negación del verbo to have, el cual siempre estará en su forma simple, es decir, sin tú, que significa en español no tienes. Posteriormente colocamos el artículo indefinido a, un, que empleamos delante de sustantivos contables en singular, como bicycle, que significa bicicleta. You do not have a bicycle. Él no tiene clientes. Comenzamos la oración con el sujeto he, él, seguido del verbo auxiliar do, conjugado en la tercera persona del singular, es decir, thus. Luego agregamos el adverbio not, no, para formar la negación del verbo to have, el cual siempre estará en su forma simple, es decir, sin tú, que significa en español no tiene. Finalmente colocamos el sustantivo client en plural, por lo tanto añadimos una S al final, es decir, clientes. He does not have clients. Ella no tiene un coche. Iniciamos con el sujeto she, ella, seguido del verbo auxiliar do, conjugado en la tercera persona del singular, es decir, thus. Luego agregamos el adverbio not, no, para formar la negación del verbo to have, es decir, sin tú, que significa en español no tiene. Finalmente, colocamos el sustantivo car, es decir, coche. She does not have a car. Mira ese perro, no tiene pulgas. Comenzamos la oración con el verbo look en su forma simple, mira, cuyo sujeto sobreentendido, tú, se omite para formar una oración en modo imperativo, el cual se emplea para dar órdenes, indicaciones o solicitar algo con cortesía. Seguidamente añadimos la preposición at, que forma parte del verbo look e indica hacia dónde mirar. Colocamos el pronombre demostrativo that en singular, ese, pues el sustantivo al que se refiere, dog, es decir, perro, se encuentra también en singular. Añadimos el pronombre it, eso o ello, el cual empleamos para referirnos a objetos, cosas o animales.
como en este caso, dog, perro. Posteriormente, utilizamos el verbo auxiliar, do, conjugado en la tercera persona del singular, es decir, thus, seguido del adverbio not, no, para formar la negación del verbo to have, el cual siempre estará en su forma simple, es decir, sin to, que significa en español no tiene. Finalmente, colocamos el sustantivo flea, pulga, en plural, por tanto, agregamos una S al final. Look at that dog, it does not have fleas. Te damos acceso a todos los cursos de la web por un único pago de 15 €. Y este pago no es mensual, solo se realiza una única vez. Sí, no hay trucos. Nosotros, nosotras, no tenemos una casa. Comenzamos con el sujeto we, nosotros o nosotras, seguido del verbo auxiliar do, junto con el adverbio de negación not, para formar la negación del verbo to have, el cual se coloca en su forma simple, es decir, sin to, que significa no tenemos. Luego, agregamos el artículo indefinido a, una, que antecede a sustantivos contables en singular, como house, es decir, casa. We do not have a house. Vosotros, vosotras, no tenéis una reunión. Iniciamos con el sujeto en plural you, vosotros o vosotras, seguido del verbo auxiliar do, junto con el adverbio not, para formar la negación del verbo to have, el cual se añade en su forma simple, es decir, sin to, que significa no tenéis. Luego, colocamos el artículo indefinido a, una, que antecede a sustantivos contables en singular, como meeting, es decir, reunión. You do not have a meeting. Ellos, ellas, no tienen un gato. Iniciamos con el sujeto they, ellos o ellas, seguido del verbo auxiliar do, junto con el adverbio not, para formar la negación del verbo to have, el cual se añade en su forma simple, es decir, sin to, que significa no tienen. Finalmente, agregamos el artículo indefinido a, una, que antecede a sustantivos contables en singular, como cat, que significa gato en español. They do not have a cat. Presente simple del verbo to be en forma interrogativa. Para crear la forma interrogativa del verbo to be, simplemente hay que invertir la forma afirmativa. La forma interrogativa no tiene forma contraída. Si recordamos las formas afirmativas y negativas, pueden ser contraídas, pero la forma interrogativa no se puede contraer. ¿Soy yo? ¿Estoy yo? Am I? Am I? Am I? ¿Eres tú? ¿Estás tú? Are you? Are you? Are you? ¿Es él? ¿Está él? Is he? Is he? Is he? ¿Es ella? ¿Está ella? Is she? Is she? Is she? ¿Eso es? ¿Eso está? Is it? Is it? Is it? ¿Nosotros, nosotras somos o estamos? Are we? Are we? Are we? ¿Vosotros, vosotras sois o estáis? Are you? Are you? Are you? ¿Ellos son o están? Are they? Are they?
Are they? Resumen. Summary. ¿Soy yo? ¿Estoy yo? Am I? ¿Eres tú? ¿Estás tú? Are you? ¿Es él? ¿Está él? Is he? ¿Es ella? ¿Está ella? Is she? ¿Eso es? ¿Eso está? Is it? ¿Nosotros, nosotras somos o estamos? Are we? ¿Vosotros, vosotras sois o estáis? Are you? ¿Ellos son o están? Are they? Te damos acceso a todos los cursos de la web por un único pago de 15 euros. Y este pago no es mensual, solo se realiza una única vez. Sí, no hay trucos. Vocabulario. Descripción física. En castellano, lo más común es que los adjetivos varíen según el género y el número del sustantivo, y primero se suele indicar el sustantivo y después el adjetivo. Ejemplos. El niño pequeño. El adjetivo pequeño es masculino. La niña pequeña. El adjetivo pequeña es femenino. Los niños pequeños. El adjetivo pequeños es plural y masculino. En inglés ocurre lo contrario. El adjetivo no varía ni en género ni en número y usualmente se escribe el adjetivo antes del sustantivo que describe, es decir, lo contrario al español. Ejemplos. El niño pequeño. The little boy. La niña pequeña. The little girl. Los niños pequeños. The little children. Como vemos, el adjetivo pequeño no ha variado ni en su género ni en su número. Bebé. Baby. 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 Niño o niña recién nacido. Todo. Toda. Toda. Niño o niña. Child. 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 Chico. Boy. 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 Chica. Girl. 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 Joven. Young. 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 Adolescente. Teenager. 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 Adulto, adulta. Adult. 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 Dama, señora. Lady. 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 Caballero, señor. Gentleman. 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 Hombre. Man. 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 Mujer. Woman. 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 Mediana edad. Middle age. Middle age. Middle age. Resumen. Summary. Bebé. Baby. Niño o niña recién nacido. Toda. Niño o niña. Child. Chico. Boy. Chica. Girl. Joven. Young.
adolescente, teenager, adulto, adulta, adult, dama, señora, lady, caballero, señor, gentleman, hombre, man, mujer, woman, mediana edad, middle age. Te damos acceso a todos los cursos de la web por un único pago de 15 euros. Y este pago no es mensual, solo se realiza una única vez. Sí, no hay trucos. Yo no tengo un perro. Comenzamos la oración con el sujeto I, que significa yo, el cual en inglés siempre se escribe en mayúscula, seguido del verbo auxiliar do, junto con el adverbio not, cuya forma contraída es don't, para formar la negación del verbo to have, el cual siempre estará en su forma simple, es decir, sin to, y significa en español no tengo. Posteriormente, agregamos el artículo indefinido a un, que emplearemos delante de sustantivos contables en singular, como dog, perro. I don't have a dog. Tú no tienes una bicicleta. Comenzamos la oración con el sujeto you, tú, seguido del verbo auxiliar do y el adverbio not, no, cuya forma contraída es don't, para formar la negación del verbo to have, el cual siempre estará en su forma simple, es decir, sin to, que significa en español no tienes. Posteriormente, colocamos el artículo indefinido a un, que emplearemos delante de sustantivos contables en singular, como bicycle, que significa bicicleta. You don't have a bicycle. Él no tiene clientes. Comenzamos la oración con el sujeto he, él, seguido del verbo auxiliar do, conjugado en la tercera persona del singular, es decir, does, y el adverbio not, no, cuya forma contraída es doesn't, para formar la negación del verbo to have, el cual siempre estará en su forma simple, es decir, sin to, que significa en español no tiene. Finalmente, colocamos el sustantivo client, en plural, por tanto, añadimos una S al final, es decir, clientes. He doesn't have clients. Ella no tiene un coche. Iniciamos con el sujeto she, ella. Añadimos el verbo auxiliar do, conjugado en la tercera persona del singular, es decir, thus, junto con el adverbio not, no, cuya forma contraída es doesn't, para formar la negación del verbo to have, el cual siempre estará en su forma simple, es decir, sin to, que significa en español no tiene. Seguidamente, colocamos el artículo indefinido a un, que emplearemos delante de sustantivos contables en singular, como car, que significa coche. She doesn't have a car. Mira ese perro, no tiene pulgas. Comenzamos la oración con el verbo look en su forma simple, mira, cuyo sujeto entendido tú se omite para formar una oración en modo imperativo, el cual se emplea para dar órdenes, indicaciones o solicitar algo con cortesía. Seguidamente, añadimos la preposición at, que forma parte del verbo look e indica hacia dónde se debe mirar. Colocamos el pronombre demostrativo that, en singular, ese, pues el sustantivo al que se refiere, dog, es decir, perro, se encuentra también en singular. Añadimos el pronombre it, eso o ello, el cual empleamos para referirnos a objetos, cosas o animales, como en este caso, dog, perro,
Posteriormente, utilizamos el verbo auxiliar do, conjugado en la tercera persona del singular, es decir, das, seguido del adverbio not, no, cuya forma contraída es doesn't, para formar la negación del verbo to have, el cual siempre estará en su forma simple, es decir, sin tú, que significa en español no tiene. Finalmente, colocamos el sustantivo flea, en plural, por lo tanto, agregamos una S al final, pulgas. Look at that dog, it doesn't have fleas. Te damos acceso a todos los cursos de la web por un único pago de 15 €. Y este pago no es mensual, solo se realiza una única vez. Sí, no hay trucos. Nosotros, nosotras, no tenemos una casa. Comenzamos con el sujeto we, nosotros, nosotras, seguido del verbo auxiliar do. Las oraciones en negativa siempre necesitan un verbo auxiliar. En este caso es el auxiliar do. A continuación, añadimos el adverbio not, no, cuya forma contraída es don't, para formar la negación del verbo to have, el cual se coloca en su forma simple, es decir, sin tú, que significa no tenemos. Luego, agregamos el artículo indefinido a, una, que antecede a sustantivos contables en singular como house, es decir, casa. We don't have a house. Vosotros, vosotras, no tenéis una reunión. Iniciamos con el sujeto en plural you, vosotros o vosotras, seguido del verbo auxiliar do. Al ser una oración en negativa, esta necesita el verbo auxiliar. En este caso es el do, ya que es la segunda persona del plural. Añadimos el adverbio not, no, cuya forma contraída es don't, para formar la negación del verbo to have, el cual se añade en su forma simple, es decir, sin tú, que significa no tenéis. Luego, colocamos el artículo indefinido a, una, que antecede a sustantivos contables en singular, como meeting, es decir, reunión. You don't have a meeting. Ellos, ellas, no tienen un gato. Iniciamos con el sujeto they, ellos o ellas, seguido del verbo auxiliar do, ya que para formar la negación del verbo to have necesitamos incluir un auxiliar. En este caso es el do. A continuación, incluimos el adverbio not, no, cuya forma contraída es don't, para formar la negación del verbo to have, el cual se añade en su forma simple, es decir, sin tú, que significa no tienen. Finalmente, agregamos el artículo indefinido a, un, que antecede a sustantivos contables en singular, como cat, que significa gato en español. They don't have a cat. Vocabulario. Descripción física. Apariencia. Appearance. 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 Atractivo, atractiva. Attractive. 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 Bonita. Pretty. 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 Guapo, guapa. Good looking. Good looking. Good looking. Feo, fea. Ugly. 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 Delgado, delgada. Thin. 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 Esbelto, esbelta. Slim.
slim, slim. Gordo, gorda. Fat, fat, fat. Sobrepeso. Overweight, overweight, overweight. Corpulento, corpulenta. Well-built, well-built, well-built. Bajo o baja. Short, short, short. Alto o alta. Tall, tall, tall. Resumen. Summary. Apariencia. Appearance. Atractivo, atractiva. Attractive. Bonita. Pretty. Guapo, guapa. Good looking. Feo, fea. Ugly. Delgado, delgada. Thin. Esbelto, esbelta. Slim. Gordo, gorda. Fat. Sobrepeso. Overweight. Corpulento, corpulenta. Well-built. Bajo o baja. Short. Alto o alta. Tall. ¿Ella tiene un coche? Para formar preguntas en el presente simple que contengan el verbo to have, emplearemos el verbo do como auxiliar, conjugado en la persona del sujeto de la oración. En este caso, she, ella. Por lo tanto, escribiremos does seguido del sujeto she. Luego, añadimos el verbo to have en su forma simple, es decir, sin to, que significa tiene. Recordemos que el verbo do en función auxiliar pierde su significado primario de hacer o realizar en español. En esta función auxiliar y ubicado al inicio de la oración, la convierte en una pregunta. Posteriormente, colocamos el artículo indefinido a, un, que lo utilizaremos delante de sustantivos contables en singular, como car, que significa coche en español. Las preguntas formuladas con el auxiliar do siempre tendrán una entonación descendente al final. Does she have a car? Te damos acceso a todos los cursos de la web por un único pago de 15 €. Y este pago no es mensual, solo se realiza una única vez. Sí, no hay trucos. Mira ese perro, ¿tiene pulgas? Comenzamos la oración con el verbo look en su forma simple, mira, cuyo sujeto sobreentendido, tú, se omite para formar una oración en modo imperativo, el cual se emplea para dar órdenes, indicaciones o solicitar algo con cortesía. Seguidamente, añadimos la preposición at, que forma parte del verbo look y significa hacia dónde se mira. Colocamos el pronombre demostrativo that en singular, ese, pues el sustantivo al que se refiere, dog, es decir, perro, se encuentra también en singular. Para formar preguntas en el presente simple que contengan el verbo to have, emplearemos el verbo do como auxiliar, conjugado en la persona del sujeto de la oración, en este caso, it, ello o eso. Por lo tanto, escribiremos does seguido del sujeto it, el cual empleamos para referirnos a objetos, cosas o animales. Luego, añadimos el verbo to have en su forma simple, es decir, sin to, tiene. Finalmente, colocamos el sustantivo flee,
en plural, por lo tanto, agregamos una S al final, pulgas. Look at that dog. Does it have fleas? Nosotros, nosotras, ¿tenemos una casa? Para formar preguntas en el presente simple que contengan el verbo to have, emplearemos el verbo do como auxiliar, conjugado en la persona del sujeto de la oración, en este caso, we. Por lo tanto, escribiremos do seguido del sujeto we, nosotros o nosotras. Luego, añadimos el verbo to have en su forma simple, es decir, sin to. Significa tenemos. El verbo do en función auxiliar pierde su significado primario de hacer o realizar en español. En esta función auxiliar y ubicado al inicio de la oración, la convierte en una pregunta. Posteriormente, colocamos el artículo indefinido a, una, que lo utilizaremos delante de sustantivos contables en singular, como house, que significa casa en español. Las preguntas formuladas con el auxiliar do siempre tendrán una entonación descendente al final. Do we have a house? ¿Vosotros, vosotras, tenéis una reunión? Para formar preguntas en el presente simple que contengan el verbo to have, emplearemos el verbo do como auxiliar, conjugado en la persona del sujeto de la oración, en este caso, you en plural, vosotros o vosotras. Por lo tanto, escribiremos do seguido del sujeto you. Luego, añadimos el verbo to have en su forma simple, es decir, sin to, tenéis. El verbo do en función auxiliar pierde su significado primario de hacer o realizar en español. En esta función auxiliar y ubicado al inicio de la oración, la convierte en una pregunta. Posteriormente, colocamos el artículo indefinido a, una, que lo utilizaremos delante de sustantivos contables en singular, como meeting, que significa reunión en español. Las preguntas formuladas con el auxiliar do siempre tendrán una entonación descendente al final. Do you have a meeting? ¿Ellos, ellas, tienen un gato? Para formar preguntas en el presente simple que contengan el verbo to have, emplearemos el verbo do como auxiliar, conjugado en la persona del sujeto de la oración, en este caso, they, ellos o ellas. Por lo tanto, escribiremos do seguido del sujeto they, ellos o ellas. Luego, añadimos el verbo to have en su forma simple, es decir, sin to, que significa tienen. El verbo do en función auxiliar pierde su significado primario de hacer o realizar en español. En esta función auxiliar y ubicado al inicio de la oración, la convierte en una pregunta. Posteriormente, colocamos el artículo indefinido a, un, que lo utilizaremos delante de sustantivos contables en singular, como cat, que significa gato en español. Las preguntas formuladas con el auxiliar do siempre tendrán una entonación descendente al final. Do they have a cat? Respuesta abreviada a una pregunta del verbo to be. A una pregunta realizada con el verbo to be se puede contestar con una respuesta abreviada y esta puede ser afirmativa o negativa, por lo que respuesta afirmativa. Se responde con una afirmación, seguido del sujeto a quien va referido la pregunta y el verbo to be conjugado. Ejemplo: Are you slim? Yes, I am. ¿Tú estás delgado o delgada? Sí, yo lo estoy. Is she young? Yes, she is. ¿Ella es joven? Sí, ella lo es. Respuesta negativa. Se responde con una negación, seguido del sujeto a quien va referido la pregunta y el verbo to be conjugado. Ejemplo: Are you slim? No, I'm not. ¿Tú estás delgado? No, yo no lo estoy.
Is she young? No, she isn't young. ¿Es ella joven? No, ella no es joven. Hay que entender que una oración no debe terminar con una contracción. Por ejemplo, she isn't, pero sí puede terminar en she's not. Te damos acceso a todos los cursos de la web por un único pago de 15 €. Y este pago no es mensual, solo se realiza una única vez. Sí, no hay trucos. Vocabulario: bicicleta, bicycle, bicycle, bicycle. Clientes, clients, clients, clients. Coche, car, car, car. Pulgas, fleas, fleas, fleas. Casa, house, house, house. Reunión, meeting, meeting, meeting. Gato, cat, cat, cat. Resumen, summary. Bicicleta, bicycle. Clientes, clients. Coche, car. Pulgas, fleas. Casa, house. Reunión, meeting. Gato, cat. Yo soy un buen estudiante. Comenzamos la oración con el sujeto I, yo, que escribiremos siempre en mayúscula en inglés, seguido del verbo to be, conjugado en la primera persona, am, que significa soy. Luego, añadimos el artículo indeterminado o indefinido a, un, el cual, entre otras funciones, lo emplearemos delante de sustantivos contables en singular, cuando vamos a referirnos a una persona o cosa por primera vez. Seguidamente, agregamos el adjetivo good, buen, que califica al sustantivo en singular student, es decir, estudiante. I am a good student. Él es un abogado. Iniciamos con el sujeto he, él, seguido del verbo to be, conjugado en la tercera persona del singular, is, que significa es. Luego, añadimos el artículo indeterminado a, un, el cual, entre otras funciones, lo emplearemos para hablar de profesiones, seguido del sustantivo en singular, lawyer, que significa abogado en español. He is a lawyer. Te damos acceso a todos los cursos de la web por un único pago de 15 €. Y este pago no es mensual, solo se realiza una única vez. Sí, no hay trucos.